Radio Sion presenta Tesoros Ocultos, un programa donde el pastor Eusebio Perona nos traerá las enseñanzas que para muchos están escondidas, ya que son un tesoro de gran precio para los hijos de Dios. Tesoros Ocultos, hoy podemos enriquecer nuestra vida y estatura espiritual. Ya con nosotros, el pastor Eusebio Perona. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este medio. De nuevo estoy con vosotros, es un privilegio para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Es una necesidad para todos que el amor de Dios sea revelado y que aquello que hizo Jesucristo hace 2000 años en una cruz lo podamos entender, las personas lo puedan entender lo que significa y también lo que significan las consecuencias que tiene para todo el que cree y por consiguiente también para todo aquel que no cree. Pablo en su carta a los Colosenses nos declara lo siguiente: en Él, en Jesucristo, en su palabra, están escondidos, están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento divinos. Si queremos ser sabios, tener sabiduría divina y conocer cada vez más el corazón de Dios, o sea, conocer su voluntad y sus planes para nosotros, es necesario profundizar, estudiar y escuchar la palabra de Dios y, si es posible, hacerlo cada día. Es bueno leer la palabra de Dios, esto es esencial, pero es mejor profundizar, ahondar y meditar en ella. En Jesucristo, en su palabra, se encuentra la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento para poder conducirnos de una manera sabia por esta vida y que nos vaya bien. De ahí la importancia de buscar en lo secreto, en la intimidad con nuestro Dios el Padre, para que Jesucristo sea revelado, para que su palabra sea revelada a través y con la ayuda del Espíritu Santo, y así podamos recibir sabiduría del cielo. Esto es la base de vivir y andar en vida eterna. Así lo expresa el propio Jesús en su oración sacerdotal, esa oración intercesora que le hizo al Padre, que la encontramos en el Evangelio de Juan. Y dice así: la manera de tener vida eterna, o sea, de vivir aquí en esta tierra un anticipo de ella, es conocerte a ti, o sea, tener conocimiento a través de una buena relación de intimidad con Dios, conocer que Él es el único Dios verdadero y conocer a Jesucristo, a quien Él envió a la tierra. Bien, vamos a hacer una pausa musical y entramos de lleno en el tema que hoy nos ocupa. Recuérdame quién soy, dirígeme, haz germinar lo que una vez sembraste en mí. No me pierdas de vista, aunque te haya dolido haberme creado, aunque el pecado de ti me ha apartado. Solo quiero ser consumido por tu amor, amado mío. Inclina tu oído a mi llamar, lávame más y más de mi maldad, cambia con tu luz mi oscuridad, dame un corazón que te ame y renueva tu espíritu en mí. Pues en maldad fui concebido, perdóname. Contra ti, solo he pecado. Hazme oír gozo en el llanto y mis labios cantarán de tu bondad. En el
secreto hazme saber lo que has de hacer, papá. Oh, oh, oh. Solo quiero ser instrumento de tu amor, soberano Rey. Inclina tu oído. Conforme a tus misericordias, límpiame, mírame, no escondas tu rostro de mí, mírame. Preciosa alabanza. Está basada en el Salmo 51, donde David se arrepiente ante Dios de su grave pecado. Y en relación a esto va el tema de hoy. Igual que el título de esta canción, el título de este tesoro que vamos a compartir hoy se llama Mírame. Existe una necesidad en todo creyente, que es que el Señor esté pendiente de nosotros. En el Salmo 25, David en su oración declara lo siguiente: mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Luego le clama a Dios y le dice: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Nuestros ojos deben estar siempre puestos en el Señor, porque Él nos rescata de las trampas de nuestros enemigos. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, el autor de Hebreos nos muestra dónde debe estar puesta nuestra mirada, al asegurar diciendo: puestos los ojos en el Señor, que es el autor, el consumador de la fe. En otra traducción dice: el campeón de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la afrenta pública, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchas veces, cuando andamos en problemas, tendemos a pedirle al Señor que se vuelva hacia nosotros y que tenga misericordia, porque nos sentimos solos sin Él y profundamente angustiados. Nuestros problemas sin Él van de mal en peor, y Él es el único que nos puede ayudar y librarnos de todos ellos. Parecería ser que el salmista reclama la mirada de Dios, reclama la atención de Dios. La realidad es que con esta actitud, lo que realmente está intentando, lo mismo que hoy nos puede pasar a nosotros, es esconder su propia incapacidad, normal por otro lado, por nuestra naturaleza y condición humana, para afrontar sus propias crisis, tanto espirituales como terrenales. Vemos en el versículo 15 que hemos leído cómo trata de agradar a Dios, de llamar la atención de Dios. Dice: mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Luego en el verso 16 reclama a Dios que le mire, que vuelva su mirada hacia Él, que le preste su atención. Dice: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿es que Dios deja alguna vez de mirarnos, de escucharnos o de prestarnos atención? En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 15, después de hacer un llamado a la humildad y al arrepentimiento, que son las verdaderas claves, a su pueblo, hoy sería a su iglesia, Dios nos declara: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos
a la oración en este lugar. Y esto viene cuando nos humillamos y aceptamos nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios. En el Salmo 34 también David declara más tarde: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, y la ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué es una persona justa? Una persona justa es aquel que obra según justicia y razón, y además vive según la ley de Dios, obedeciendo su palabra, no en parte, totalmente, obedeciendo su palabra en todo lo que dice. Esto habla de la justicia y la santidad en las cuales debemos vivir los creyentes, todos los hijos de Dios verdaderos, que es lo que nos exige, nos compromete el sacrificio de Cristo. Aunque la justificación se recibe por gracia, es gratis, puesto que Jesús pagó el precio, se efectúa sobre una base de total justicia, por cuanto Dios no pasa el borrador sobre nuestros pecados con menosprecio, es decir, saltándose su santa palabra, que habla de la justicia, que significa dar a cada uno lo que merecen sus obras, sino que demanda santidad y justicia de nosotros. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, verso 12, y si analizamos los escritos de Pedro, vemos que conocía muy bien las Sagradas Escrituras, puesto que repite las mismas palabras de David. Dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos, esta es la clave, y sus oídos atentos a sus oraciones, a su clamor. Y luego añade: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Lo que ocurre es que ante los problemas y las dificultades, el ser humano llega a pensar que Dios lo ha apartado de su atención, de su ayuda y de su protección, que se ha olvidado en definitiva de Él. El problema no es que Dios deje de prestarnos atención, sino que nos sentimos quizá incapaces de enfrentarnos a Él por nuestra falta de fe o por nuestro pecado, y no nos damos cuenta que Dios sigue estando ahí, cercano y pendiente de nosotros. Dios está deseando que el ser humano, que toda persona se vuelva a Él, mediante el arrepentimiento verdadero y la humildad, para poder, primero, salvarlo de la muerte espiritual, o sea, de la condenación eterna, que es consecuencia del pecado. En segundo lugar, que pueda tener una vida plena y abundante y que empiece a disfrutarla aquí en esta tierra. Y luego darle la continuidad de la vida eterna, la herencia de los justos, y pasar dicha eternidad en su presencia. Sabemos que Dios es fiel a sus promesas. En el libro de Números, capítulo 23, verso 19, vemos a Balaam, el rey de Moab, reconociendo la fidelidad y la grandeza de Dios. Balaam le habla a Balac, que era el rey de Moab, y le dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El problema está en que muchas personas, incluyo muchos creyentes, están en esta situación, se sienten solos, se sienten aislados y piensan que Dios no los mira, no está pendiente de ellos, pero eso no es así. Esto es una gran mentira que el enemigo quiere hacernos ver. La esencia de Dios es el amor, por tanto nunca dejará de amarnos y de estar pendiente de nosotros, esperando que nos volvamos a Él para perdonarnos si nos arrepentimos y regalarnos su ayuda, su consuelo y llenarnos de sus bendiciones. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, el apóstol declara en qué consiste el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, o sea, para que tengamos vida, dejemos de existir y empecemos a vivir. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o sea, en sacrificio, en rescate por nuestros pecados. Lo que realmente necesitamos es levantar la cabeza, asumir nuestra responsabilidad, nuestra debilidad,
pedir perdón demostrando humildad y arrepentimiento, y así poder mirarle al Señor cara a cara. En Génesis capítulo 32, verso 30, vemos esa experiencia vivida por Jacob luchando con el ángel de Dios. Dice así: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Esto habla de la necesidad de luchar contra nuestras debilidades humanas, ser valientes y reconocer nuestra dependencia de Dios, y así poder ver al Señor y mirarle cara a cara. No es de sabios querer afrontar nuestras crisis, nuestras tormentas en la vida, sin lucha y sin buscar la ayuda y la compañía de Dios. Dios está ahí, Él nunca se aparta de nosotros, Él está pendiente de nuestro clamor, solo espera de nosotros nuestra sinceridad, nuestro arrepentimiento y que le abramos nuestro corazón para pedir ayuda y luego recibirla. Es lo que hizo el salmista David. Reaccionó bien, clamó, buscó al Señor y el Señor le respondió. Aprendamos pues el ejemplo de David, sepamos que Dios siempre responde. En Jeremías capítulo 33, verso 3, el Señor nos dice, esta palabra es para la iglesia de hoy en día: clámame a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos está diciendo que podemos clamar a Él, esa es nuestra decisión y Él nos va a responder. Dios siempre cumple su promesa. Podemos clamar pidiéndole ayuda al Señor y Él nos contestará y además nos dará a conocer secretos ocultos que no conocemos acerca de lo que está por venir. Bien, pues hemos llegado al final de este programa, así que me despido con un fuerte abrazo. Mi gran deseo es que este gran tesoro que hoy he compartido contigo haya sido de bendición y que la palabra de Dios haya sido revelada a tu corazón. Recuerda, y te dejo con esto, el problema no es que Dios deje de prestarnos atención, que no nos mire, sino que nos sentimos incapaces de enfrentarnos a Él, quizá, como dije antes, por nuestra falta de fe o por nuestro pecado, y no nos damos cuenta que Dios sigue estando ahí, cercano y pendiente de nosotros. Lo que realmente necesitamos es levantar la cabeza, asumir nuestra responsabilidad, reconocer nuestra debilidad, pedir perdón demostrando humildad y arrepentimiento, y así poder mirarle al Señor cara a cara. Bien, pues recibe un fuerte abrazo de mi parte, que Dios te bendiga y te espero el próximo día. Radio Sion agradece la sintonía a su programa Tesoros Ocultos. El pastor Eusebio Perona volverá a mostrarnos los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Hasta pronto.